felicitamos grandemente y sinceramente dimensionamos a veces en parte lo que significa el trabajo con los niños, porque eso tiene una recompensa maravillosa. Pasarán los años y nunca ellos se van a olvidar de lo que reciben de tan pequeños. Así que ánimo y bueno, bien vale ahora el descanso, la época de receso, para que el año que viene, con la ayuda del Señor, tengamos nuevas fuerzas para trabajar con nuevos niños, con más niños a los cuales podamos alcanzar con la palabra. Así que felicitaciones por esto a nivel local. A nivel regional también, a pesar de las circunstancias que vivió Alcide, que vivió Rodolfo, su vehículo, originalmente fueron a compartir con las hermanas ese retiro de mujeres, que también fue de bendición, pero también se acrecentó esa bendición y esa comunión al tener que quedarse obligatoriamente varados allí en Sarmiento, generó la respuesta tanto de la iglesia local de Sarmiento como de los hermanos de Comodoro Rivadavia. Así que agradecemos también esta oportunidad. Nosotros preocupados también por ellos porque habían planeado ir a Esquel, habían planeado ir a otros lugares a descansar. Bueno, el Señor quiso de esta manera y vemos desde este lugar nuestro de supervisión que esto sirve para incrementar, para acrecentar lo que es la comunión en la región, que por las distancias que manejamos muchas veces es tan difícil. Y a nivel nacional, a nivel de nuestra iglesia, a nivel nacional, reciban ustedes los saludos, la iglesia de Río Grande, los hermanos de Esquel, de los pastores y ministros de ALIT. Ayer tuvimos la asamblea anual de ALIT. Yo decía recién a Cristina, ayer funcionó todo bien, andaba todo perfecto. Estuvimos también ensayando con los pastores el sonido de un lado, bueno, y a veces la tecnología falla. Pero en realidad quiero que ustedes reciban los saludos. Hemos tratado los temas legales de la iglesia, como ustedes saben. Somos una asociación como manda la ley argentina, una iglesia que trata de estar en regla. Hemos presentado el balance, fue aprobado el balance anual que tanto trabajo nos lleva o me lleva, pero gracias al Señor fue hecho con todo el amor como siempre y fue aprobado por los asambleístas, ¿no es cierto? Y también luego tuvimos lo que es el Consejo Ministerial, una reflexión, una charla de cómo seguimos adelante durante el año que viene, que son el Consejo Ministerial lo entregan todos los pastores, pastoras y ministros de toda nuestra asociación de Iglesia de Dios, y entre uno de esos desafíos que hemos tomado, que tenemos pendientes, es la visita del pastor Jorge Bacaro, que es el presidente de la Iglesia, a la Patagonia. Ha podido estar en el norte del país, en Formosa, en Chaco, lugares del interior, y también obviamente en Capital y Gran Buenos Aires, pero no hemos podido lograr que venga a nuestra Patagonia querida. Por eso les pedimos oración y en estos momentos que están los pastores de Comodoro y nuestra pastora Alcida también y como equipo pastoral que lo integramos juntos, estamos evaluando las posibilidades de que en marzo o abril el pastor pueda visitar la iglesia, pueda estar trayéndonos también la palabra y uno de los temas que vamos a tratar como taller, así como hicimos con los dones y ministerio del Espíritu Santo, vamos a trabajar con talleres de la interpretación bíblica. Consideramos que es una herramienta muy necesaria que tenemos que tener muy afilada cómo interpretar la Biblia, cómo acercarnos a la palabra de Dios y justamente acerca de eso yo quiero hablarles en esta tarde, porque si bien ayer tuvimos un devocional en la parte del consejo ministerial, mientras la pastora que lo trajo, que era otro tema, ¿no es cierto?, el que traía, mientras ella lo estaba dando en mi corazón, vino este texto que varias veces quise traerlo como reflexión y me gustaría compartirlo con ustedes. Se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Vamos a leerlo en el nombre del Señor.
Romanos. el capítulo número 15, y vamos a leer versículos, yo se los voy a poner aquí, versículos 4, 5 y 6. Yo puse allí, ahora estoy compartiendo la pantalla, no sé si se logra ver. Esto está en la versión 1960. Y dice así la palabra de Dios. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y estas dos palabras dentro de las que he mencionado en la lectura, paciencia y esperanza, vinieron a mi corazón y preste atención a la imagen que yo puse allí. ¿Ve? ¿Ven la imagen que está allí al costado? ¿Sabe qué imagen es esa? Voy a dejar de compartir pantalla, ¿sí? Un poco pixelado acá, no se entiende muy bien. Ah, no se vio bien la imagen. Bueno, busquen la imagen después, ahora no. Es la imagen de la esperanza, pintada por el pintor Watts, inglés. Pero en un momento muy particular. Hasta ese entonces, las imágenes reflejadas de la esperanza era una mujer con una flor, una mujer con el ancla. Pero en las circunstancias que se genera la pintura de este artista inglés, cuya obra más conocida es esta, surge en un momento donde en Inglaterra, después de la Revolución Industrial, con los cambios que habían venido en la sociedad, con la inminente llegada de la modernización o de la modernidad, lo que se hizo es que la gente comenzara a cambiar sus estilos de vida. Y por lo tanto, lo que ellos tenían con la nueva modernidad, con la revolución industrial, eran hábitos nuevos y estaban muy entusiasmados, ya que había posibilidades de acceder a no solo a avances, sino a beneficios que antes no tenían. Entonces, lo llamado una prosperidad o una ascendencia social comenzó a vislumbrarse en Inglaterra, como así también las desigualdades que trajo la modernización. Frente a esto, este pintor pone a esta mujer con los ojos vendados sobre la tierra y marcando la esperanza. Lo que tiene allí atrás es un instrumento, la lira, con una sola cuerda porque las otras se habían roto, dando la idea de que la esperanza es una virtud, pero es que, como dice el dicho, es lo último que se pierde. Y da todo un sentido a lo que verdaderamente, para mí, hoy, desde el comienzo del devocional, cuando nuestra hermana Ailén trae de Primera de Juan, amémonos con hechos. Y en verdad, ojo, no quiere decir que usted no tiene que decirle a las personas que las aman, porque allí dice, no amemos de palabra y como haciendo lengua nomás. de lengua, pero hay que decirle a la gente que le amamos. Sí. Pero se demuestra en los hechos concretos. Y fíjense que las tres virtudes del cristianismo, las tres virtudes denominadas teologales, son fe, esperanza y amor. Y de esta manera yo quiero hacer hincapié en esta necesidad que tenemos específicamente, no solo en la iglesia de Río Grande y en Esquel, sino en todo lugar, hoy como nunca, aferrarnos de la palabra de Dios. Mire, el apóstol Pablo, aquí en Romanos,
todavía les está hablando, a partir del capítulo 12, como siempre estudiamos con ustedes, comienzan los deberes cristianos. Y en el capítulo 15 lo que les está diciendo es decir, miren, hermanos, hay hermanos más maduros en la fe y hay hermanos más débiles en la fe. Hay fuertes en la fe, hay débiles en la fe. Entonces nosotros tenemos que tratar de considerar al otro, no tenerlo en menos. Y este capítulo 15 habla la comunión fraternal que debe tener la iglesia. Y justamente estamos hablando de amar con hechos y de verdad y no de dichos. La primera parte que la comunión cristiana tiene que tener es que nos debemos considerar los unos a los otros. Considerar es tenerlo en cuenta, pero no tenerlo en cuenta solamente el día domingo. Tener en cuenta, yo lo tengo que tener en cuenta a usted y usted me tiene que tener en cuenta a mí. No porque yo soy pastor lo voy a tener en cuenta a usted y usted a mí no. O al revés. Todos nos tenemos que considerar necesitados unos de otros. Sí, Señor, amén. Y dice la Biblia, considerad al otro como superior a uno mismo. Y eso es lo que realmente identifica la vida de la iglesia, la vida de la comunidad de fe, aunque no podamos estar todos en este momento en el mismo lugar físico, pero sí estamos en un mismo lugar de conciencia, de práctica de fe, de visión del Evangelio. Así que Pablo insta a que los hermanos, sobre todo los que están más maduros en la fe, tengan a bien considerar al otro, pero es una tolerancia, es una consideración no de pasadita, no una actitud, como diríamos, indiferente, no, realmente ocuparnos y tratar de saber qué le está pasando al otro, como hoy en el devocional, ese algún otro que mencionaba Ailén. ¿Qué le está pasando a nuestro hermano? ¿Qué le está pasando a nuestra hermana? Porque no es una debilidad solo de nuestra iglesia en Río Grande o en Comodoro o en Sarmiento o en Esquel. Es una debilidad que hoy mismo la sociedad ha permeado a las comunidades. Por eso yo llamo a que ese ambiente de amor verdadero se pueda transmitir con hechos concretos, como decía el devocional. Pero la segunda cosa fundamental es que Pablo les dice las cosas que se han escrito. ¿Dónde? Voy a sacar la visión del orador para verlos usted un poquito más cerca. Cuando dice las cosas que se han escrito, ¿dónde? ¿Dónde se escribieron? ¿Qué le parece a usted? ¿Dónde están escritas esas cosas que menciona Romanos 15? En la palabra, en la Biblia. En la Biblia, en la palabra de Dios. Si nosotros como cristianos, como que decimos creer, no nos regimos por lo que la palabra de Dios dice, en un estudio sincero de la palabra de Dios, cuando la palabra interpela a mí primero, interpela a la actitud de cada uno de nosotros, siempre volvemos al mismo lugar común, diríamos, bueno, ¿cuánto tiempo lee usted la Biblia? ¿Cuánto tiempo le dedica? Bueno, cada uno sabe, pero lo importante es que haya un estudio de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre nos demuestra el camino. Por eso allí, en todas las promesas de Dios, en la palabra de Dios, la Biblia tiene numerosísimas promesas. Y dice que había un pastor que cuando visitaba los hogares, luego de que antes de oraba y se retiraba, les daba un versículo bíblico de promesa. Por ejemplo, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Entonces el pastor antes de irse decía, bueno, les dejo este versículo y tómenlo como un caramelo y pónganselo debajo de la lengua y vaya disfrutándolo y vuelva sobre esa promesa de Dios, de la palabra de Dios, no de lo que yo le digo, no de lo que usted escucha por allí o lee, sino de lo que la palabra de Dios dice. Por eso nos hemos propuesto, con la ayuda del Señor en Alit, tener estos talleres de interpretación bíblica, porque muchas veces decimos, sí, porque la Biblia dice,
Pero, ¿qué dice y cómo lo dice y por qué lo escribió, por ejemplo, Pablo? ¿Por qué escribió a los hermanos de Romanos esta situación? Roma en ese momento, dominada por el imperio del César, había cristianos recién convertidos, paganos, pero también había judíos que habían tenido que escapar y estaban allí, y la iglesia estaba creciendo, y entonces Pablo les tiene que escribir que hay que crecer en la fe y hay que crecer en la comunión y hay que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es muy importante que nosotros cuando encontramos acá la palabra que les dice, bueno, estas cosas se escribieron para que ustedes tengan paciencia, pero la paciencia no es esa pasividad. La paciencia tiene que ver con la palabra hipomoné. La paciencia es hipomoné, en griego, en el original, no es solo esa paciencia como diciendo, bueno, es lo que hay. ¿Ven cuando mucha gente dice, bueno, ¿qué va a hacer? Es lo que me tocó. No, la paciencia de la que habla la palabra de Dios es, se lo voy a leer porque no quiero equivocarme, es mucho más que paciencia, es la capacidad victoriosa que, que puede con la vida, que la interesa, o sea, no se limita al acto de esperar, sino que toma ese acto al cual hay que esperar para transformarlo en algo positivo, en algo que dé victoria, en algo trascendente. No es una paciencia aletargada. Decir, bueno, ¿qué voy a hacer? No, Señor, me toca esperar. Mientras me toca esperar, voy a tomar esta situación, esta circunstancia, esta adversidad, esto que yo no esperaba, y lo voy a poner en tu presencia para que se transforme, para que se convierta en algo para la gloria de tu nombre. Por eso es que el pueblo de Dios atraviesa siempre situaciones difíciles, pero sale adelante. Pero no sale adelante por su propio esfuerzo. Sale adelante porque nosotros tenemos la confianza, esa paciencia y, como dice, y el consuelo en el Señor y en la palabra de Dios. Ayer hubo algo a mí que me llamó la atención, como que a veces están los agoreros, están los que meten miedo, están, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Miren, hermanos, cuando Pablo le escribe a los hermanos de Roma, los hermanos de Roma estaban siendo perseguidos por el imperio romano. Así que ninguna etapa de la iglesia fue fácil en los gobiernos y en los poderes de turno, pero sí, sí y sí, la iglesia unida en oración, en amor, en estudio de la palabra de Dios, encontraban herramientas para tener paciencia y consuelo en la esperanza. ¿Y qué esperanza tenemos nosotros? La esperanza de que el Señor va a cumplir sus promesas. La esperanza de que el Señor viene por segunda vez. La esperanza que nada en el mundo tiene más poder que nuestro Señor Jesucristo. Nada, nada ni nadie es más soberano que nuestro Dios. Por eso le decimos y creemos que Jesús es el Señor de la historia. Es el Señor de la historia, de tu historia personal, de mi historia personal, pero es el Señor de la historia del mundo. Por eso en esas manos estamos. Y por eso esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón en este tiempo, no importa. Yo sé que es difícil y yo sé que no vendrán tiempos fáciles, sobre todo para nuestra Argentina. Como le decía yo ayer a los pastores cuando preguntaron a nivel económico, me decían, ¿y usted, pastor de la tesorería de la iglesia, qué opina? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé cuánto? Mire, ganare quien hubiere ganado en cuanto a las elecciones, no estamos en condiciones fáciles para nuestra Argentina, de ninguna manera. Ganó uno, hubiera ganado el otro, pero no quedemos en eso. Tengamos paciencia, pero tengamos esperanza. Y como siempre digo, a Dios orando y con el mazo dando. Es decir, no nos quedemos en una actitud pasiva. La paciencia no es pasiva, la esperanza no es pasiva. Tiene una actitud de espera, pero también tiene una actitud de mirar hacia adelante y de avanzar. Por eso yo me
me siento bendecido por esta palabra, porque me hace elevar un poquito más allá de todas esas malas ondas o malos mensajes, y ojo, no es que no vamos a pasar dificultades. Lo mismo que le dije a los pastores, a las iglesias, creo yo que lo ideal sería no meternos en deudas, no comprometernos en nuestro patrimonio en cosas que no podamos afrontar, tratar de estar en lo máximo que se pueda previsores y tratar de unirnos justamente como iglesia. Y otra cosa que le decía a los pastores y a las iglesias, se la digo a usted. ¿Quiere salir adelante de la crisis? Sea fiel en sus ofrendas y en sus diezmos. Pruebe al Señor en esto. Hay hermanos en el norte del país, como siempre les digo, que históricamente las iglesias del sur eran las que más diezmaban. Y hoy se revirtió. Y los hermanos del norte sufrieron, los que están en el Chaco y en Formosa, sequías e inundaciones. Y la mayoría de ellos, nuestras iglesias, trabajan en cuanto a las cosechas. Y sin embargo, fueron fieles en sus diezmos. Y hoy son las iglesias que más diezman. A ver, esto no lo invento yo, lo dice la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué en Río Grande no empezamos a probar, sobre todo este mensaje que se lo voy a transmitir a los hermanos que no están, para que también ellos se enteren que es un principio espiritual de bendición? ¿Quiere usted atravesar la crisis? Sea fiel en sus diezmos, sea fiel en su ofrenda. Pruebe al Señor, dice la palabra, pero no como para que hacer un trueque con el Señor o un negociado, no, sino como actitud de gratitud. De lo que tengo, tú me lo has dado, Señor, y yo bendigo al pueblo de Dios con lo que voy a dar. Yo sé que en Río Grande es un tema económico, pero no me vengan a decir que la iglesia de Río Grande no tiene la capacidad de diezmar, porque el nivel de vida que tenemos en Río Grande no se puede comparar con el nivel de vida que se tiene en Formosa y en el Chaco. Entonces, algo nos está pasando, iglesia, y es algo que tiene que ver con esto. No amemos de palabra y en el aire, amemos con hechos y hechos de verdad. Por ejemplo, el desafío que tenemos por tener pronto nuestro templo, allí en Río Grande. Muy bien, el desafío lo tenemos entre todos, así que les aliento para esto. Pero la esperanza cristiana lo ha visto todo, por eso la imagen que se ve, la esperanza cristiana lo ha visto todo, lo ha sufrido todo, pero nunca desespera, porque como les decía, la confianza verdadera final la tenemos en el Señor. Y el último punto es la comunión cristiana que debemos lograr en nuestra iglesia de Río Grande y en cada lugar donde haya 2 o 3 cristianos congregados juntos, es tomar la actitud que tomó Jesús, que también hoy en el devocional se mencionó. Menos mal que con Ailén ella me dice, pastor, quiere que busquemos los coros, el devocional, lo manejamos con la palabra, y no la tengo confirmada, le digo, da lo que el Señor te dé, porque así yo también busco lo que el Señor. Y mire usted cómo fue, que cuando en la parte donde nuestra hermana dice la entrega, la postergación, el negarse, el sacrificio, bien entendido, ¿no? El servir al Señor. Bueno, es la posición de Jesús. Jesús no se preservó a sí mismo, Él entregó su vida. Y acá yo tengo escrito, fíjese, la esencia de la cuestión de la comunión, del poder tener paciencia, del consuelo y de la esperanza, tiene el máximo ejemplo en Jesucristo. ¿Y Jesucristo qué dijo? Que Él no se agradó a sí mismo, sino que se despojó y se entregó por amor para salvarnos a todos nosotros, para salvar al mundo. Así que esa actitud, la que habla la idea en este texto es Jesús llevando la cruz, su pesada cruz al Calvario. Bueno, esa actitud de sumisión y de entrega para su Padre por amor al mundo es la que nosotros tenemos que tener para amor y por amor a todos, a nuestros hermanos y a los perdidos, a los que todavía no conocen el mensaje del Señor. Por eso quiero alentarles en esta tierra, con todo lo que la palabra de Dios sea escrito y nos deja de ejemplo para que tengamos por la paciencia, acuérdese, paciencia y el consuelo de las escrituras,
tengamos esperanza. Así que no se deje mover ni con agoreros, ni con mala noticia, ni con circunstancias que no podemos llegar a, que nunca la vamos a poder controlar. Confíe que el Señor sigue siendo soberano, pero Él nos pide esa armonía, la comunión, el amarnos unos a otros y el tomar la actitud que tuvo el Señor, de darse a sí mismo por amor al prójimo. Que el Señor les bendiga.